Vamos ahora a un tema central, cuál es la nutrición de nuestro rodeo, y para ello convocamos al ingeniero agrónomo Víctor Burgui. Él es profesional del INTA y se encuentra en el campo anexo de Anfunes. Adelante entonces, Víctor, con la presentación. Yo estoy en la Agencia de Extensión Rural del INTA de Anfunes, no en el campo anexo, para aclarar. Mi tema central hoy fue gracias a la invitación del IPCBA, pero también gracias al esfuerzo de Federación Agraria, que con los representantes que están en Córdoba hicimos algunas capacitaciones con pequeños productores. Les pareció interesante lo que yo voy a dar ahora, porque fue una parte práctica que es lo que vamos a ver a la tarde, ¿no? Y le voy a robar un eslogan a Darío Colombato, que en este momento también está dando una charla de cría en Viedma, y el eslogan es viejas novedades para la ganadería de cría. O sea que lo que yo voy a dar ahora no es que sea novedoso, sino que hace tiempo que está y que creo que por una cuestión, no sé, de práctica o de desconocimiento del productor, no lo pone en juego, y es de fundamental importancia conocer cómo es el estado nutricional de sus vientres. Voy a dar algunos números, no tanto como el disertante anterior, para no entorpecer la charla, ¿no? Lo fundamental es esto, que lo que yo dé ahora no sea una carga para ustedes, sino un nivel de conocimiento y que lo pongan en práctica, porque es simple, sencillo. En la bolsa que le entregó el IPCBA, el IPCBA tiene una cartilla de condiciones corporal de las vacas para distintas razas, Brangus, Braford, Aberdeen Angus y Hereford, pero yo lo hice en una hoja simple para que ustedes lo puedan tener a la tarde cuando nosotros estemos presentando los animales, y que ustedes lo puedan plastificar a eso y que lo puedan llevar consigo al campo para que vayan haciendo el ojo y ver cómo está el estado nutricional de sus vientres. Y sobre todo, para empezar a borrar esta foto y a ocultar los problemas que tenemos en el campo. Los índices de destete de nuestro territorio y a nivel nacional no pasan, a nivel nacional es del 60%, y en el arco noroeste de Córdoba no pasa el 50%. Entonces estamos teniendo 2 vacas para tener un ternero, y eso no es eficiente, porque las vacas comen, lamentablemente comen todos los días. Para no aburrir con números, se los voy a simplificar, y esto es una cuestión nutricional. Aquí yo les presento que donde dice mantenimiento es cuando la vaca no está preñada, está libre, sin vaca seca, entonces tan solo requiere poco comida, esos 12 megacalorías de energía metabólica. Si algunos utilizan raciones, utilizan programas, significa que es un pasto de mediana calidad y que puede llegar a comer 6 kilos, con baja proteína. Pero fíjense, estamos mal con la tecnología, que a partir del 6º, 7º, 8º y 9º mes de gestación, la vaca va incrementando casi en un punto hasta llegar al parto, casi con 20 megacalorías de energía metabólica que necesita para poder mantenerse. Eso significa que es aumento de materia seca, pero a su vez aumento de calidad de lo que tiene que comer. ¿Por qué? Porque el feto adentro de la vaca le ocupa lugar. O sea, el rumen de la vaca tiene un determinado tamaño, pero el feto, al ir incrementando su tamaño, le va ocupando espacio al rumen. Entonces la vaca queda con baja capacidad de consumo. Entonces la calidad que le tenemos que dar se tiene que incrementar para que la vaca no retroceda en su estado corporal. Y ya vamos a explicar por qué es importante eso. Y a su vez, fíjense que después que la vaca pare, o sea, pasar del 9º mes de gestación al primer mes de lactación es un día. Parió la vaca y comienza a lactar. Fíjense, se mantiene su estado de necesidad de alimento, pero en el 2º y 3er mes de lactación se incrementa.
Entonces, si nosotros tenemos la época de servicio, enero, febrero, marzo, y nuestras vacas están pariendo ahora en octubre, ¿sobre qué están comiendo las vacas? Sobre pasto seco, porque todavía no ha llovido. Entonces hay que preservar potreros para que la vaca pueda tener el rumen lleno y pueda comer acorde a las necesidades de su estado fisiológico, que en ese momento o está a punto de parir o está lactando. Es decir, que si sumamos la gestación, que son los 9 meses, más la lactancia, que es importante los 4 primeros meses que el ternero tome bien leche, más el mantenimiento de la vaca, que la vaca tiene que comer todo el año, o sea, los 12 meses del año, estamos sumando alrededor de 4.500 megacalorías de energía metabólica, que traducido en criollo son 4.200 kilos de pasto. Si ustedes tienen una capacidad de cosecha, si los animales tienen una capacidad de cosecha del 50%, se tiene que estar produciendo casi 8.000 kilos de materia seca por animal. Entonces, esos son los cálculos que hay que empezar a hacer en los campos y decir, ¿tengo esa cantidad de pasto para mantener mis vientres productivos, que no bajen su condición corporal y que me puedan dar un ternero por año? Esas son las preguntas que se tienen que hacer todos los años los productores y obviamente con los asesores al lado. Traducido más simplemente, de esos 4.200 kilos de materia seca que necesita la vaca al año, el 70% lo necesita desde el parto al destete, es decir, desde octubre hasta abril. Y el resto del año, el 30% restante, es para mantenerse en el invierno tranquilamente porque los 6 primeros meses de gestación el ternerito dentro del vientre no le demanda tanta cantidad de nutrientes. Entonces, a grandes rasgos, el manejo nutricional de las vacas es uno de los principales factores que influencian en la eficiencia reproductiva. Lamentablemente, hablando en criollo, la vaca se preña comiendo. No se preña por la vulva. Si la vaca no está en un buen estado nutricional, no cicla, no levanta celo y por más que le pongamos el toro gran campeón de Palermo, la vaca no queda preñada. ¿Por qué es importante esto? Y hay que empezar a plantear objetivos. Desde el vamos, plantear objetivos para que los animales coman. Lamentablemente la vaca tiene que comer todos los días. Y otra de las cuestiones es, la vaca es el fiel reflejo de lo que come. Si a la vaca le contamos 8 costillas, significa que la vaca no está comiendo nada. Y si la vaca le vemos polizones de grasa en la cola, polizones de grasa en el pecho, significa que está comiendo de más y yo puedo tener en ese lugar 2 vacas en lugar de una. Entonces, con el solo hecho de apreciar cómo está mi nivel nutricional de mis vientres, tan solo apreciando en su estado corporal, podemos empezar a establecer cuántos animales podemos tener en nuestros campos. Y para eso hay que plantear objetivos. Los objetivos es plantear, determinar un correcto manejo nutricional para las vacas de cría. O sea, la vaca tiene que comer todo el año. No es que, y bueno, la largamos al bosque y que se la arregle por ahí con lo que haya. Relacionar la eficiencia reproductiva con la condición corporal. Si las vacas están flacas, no quedan preñadas. Y determinar la principal alternativa para mejorar esa eficiencia. Hay muchas cuestiones de manejo que no tiene costo cero. Lo que yo voy a dar hoy tiene costo cero. Es ver las vacas, contarle las costillas, ver cómo está la columna vertebral, ver cómo está la punta de anca, y lo vamos a ver después a la tarde, y con eso podemos incrementar bastante el nivel nutricional de nuestros vientres. Obviamente dándoles de comer, ¿no? ¿Por qué es importante el manejo nutricional? Porque produce un desbalance entre la demanda energética de la vaca y la oferta de energía que le damos a través del campo. Y sobre todo en el periodo invernal. Nosotros estamos acostumbrados a que la vaca coma mal en el invierno. Y acá le añado otra cosa más. Se está haciendo estudio, el INTA también a través de los técnicos, y yo también estoy investigando en eso, lo que se llama programación fetal, que eso viene a través, si hay muchas mujeres que han tenido embarazos acá, el médico ginecólogo y obstetra le va siguiendo el desarrollo del niño dentro de su vientre y le va tomando el peso y le va haciendo hacer ecografías para ver cómo es el desarrollo de ese feto, del niño, dentro de la mujer. Bueno, se tomó eso mismo para los animales y en la vaca está pasando lo mismo. Y nos hemos dado cuenta de que en momentos oportunos, donde en el invierno, donde la vaca nosotros no le damos de comer, es donde se forman los principales fibras musculares del ternero, a nivel de feto,
que si la vaca no come bien, en la placentación que tiene la vaca, en la unión del útero, placenta y ternero, no hay buena irrigación, entonces los nutrientes que tiene la vaca no se los pasa al ternero. ¿Y qué tenemos? Esos terneros que parecen un perrito y que después cuando los traemos a la feria son los que tienen menor precio, porque dice que son charcones, que parecen huérfanos, entonces no tienen ningún desarrollo muscular, y eso hace a lo que hablaba recién la charla anterior, que cada vez el mundo nos va a ir pidiendo mejor calidad de carne, y si nosotros no partimos de darle de comer bien a la vaca en el momento oportuno para que críe un feto dentro de ella y para que después cuando lo para ese ternero sea de buena calidad, no vamos a lograr el objetivo de calidad de carne. Fíjense en los números que yo les daba recién de mantenimiento, lactación y gestación, es lo que ocurre acá. Fíjense, en rojo es lo que necesita comer la vaca durante todo el año para que se mantenga viva. En verde es lo incremento que hay que empezar a darle de calidad hasta el momento del parto. Pero fíjense en amarillo, el momento de lactación, que es el mayor requerimiento que tiene la vaca para tener que comer energía. Por eso hay que acomodar las épocas de servicio al momento donde hay mayor cantidad de pasto. El productor ya se tiene que empezar a desarraigar el hecho de tener servicio continuo en su establecimiento. El toro todo el año con las vacas es un perjuicio y no un beneficio. ¿Por qué? Porque eso nos da la mitad de terneros que nos tiene que dar y la vaca se va estacionando sola sin ningún compromiso nuestro de manejo nutricional. Eso es a nivel energético, y fíjense a nivel proteico. O sea, la vaca tiene que comer calidad en algún momento del año. Entonces, ¿en cuál momento es necesario que la vaca comience a comer calidad? Y cuando comienza a crecer el feto dentro del animal y cuando le da leche al ternarito. Ahí no nos tenemos que descuidar. Y a su vez, ahí no solo la vaca está gastando más energía para crecer ese ternero dentro del útero y después para darle la leche, sino también que se tiene que recomponer ella. O sea, ella tiene que engordar para poder ciclar de nuevo y darnos un ternero al año siguiente. Si la vaca no cumple con estos requerimientos, se compromete la eficiencia reproductiva del rodeo. Por eso los índices que tenemos. La vaca no está comiendo bien. ¿Por qué se compromete esto? Porque si la vaca no come bien, ¿qué pasa? Y pasa esto. Hay una lenta recuperación después del parto. Ustedes ven que la vaca parió un ternerito que es una lauchita, y la vaca le seguimos contando las costillas, está flaca, no avanza, está peluda. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una lenta recuperación, ese útero, que casi tiene el tamaño de 80, 90 litros, tiene que retrotraerse a un útero de 4 litros para que vuelva a ciclar de nuevo, para que el óvulo encuentre el espermatozoide del toro y vuelva a generar un ternero. Si ese periodo se prolonga, esos 80 litros, ese útero sigue grande y no hay forma que la vaca entre en celo. Entonces no hay forma de que la vaca quede preñada. Otra de las causas de eso es que al útero, al estar tanto tiempo sin poder retrotraerse, se prolonga el intervalo parto-primer celo. ¿Qué significa eso? Que hasta que aparezca el primer celo pasan mucho tiempo y por más que tengamos el toro, la vaca no va a entrar en celo. No se va a montar una con la otra, el toro no la va a encontrar y no la va a preñar. Y lo peor de todo es que se prolonga el intervalo parto-concepción. ¿Qué significa esto? Que la vaca me empieza a parir cada 2 años. Y si la vaca me pare cada 2 años, significa que yo tengo vientres improductivos y yo estoy gastando plata en un vientre que no me produce. Y ese es un problema grave. Y sobre todo se alarga el intervalo parto-parto. Hay datos de vacas en malas condiciones, que ya voy a pasar algunos gráficos, que pasan 400, 450 o hasta casi 500 días hasta que la vaca vuelva a quedar preñada de nuevo. Entonces significa que son 2 años. Entonces, ¿cómo podemos ser eficientes si tenemos vacas que no nos producen y estamos 2 años para producir un ternero? Y encima ternero muchas veces de malas condiciones. Fíjense esta vaca, ¿puede quedar preñada? No, le contamos, ahí fíjense, le estamos contando casi 6 costillas. En condición corporal escala 1 a 9, que ya lo vamos a ver, esa vaca está en condición 3. Imposible quedar preñada. ¿Por qué? Porque la vaca es un animal vivo, pues lo tenemos vivo ahí. ¿Y qué hace la vaca primero?
Primero analiza, es como nosotros. Si yo no tengo dinero para poder mantenerme y poder ir a comprar las cosas en el supermercado, obviamente yo empiezo a planificar mi familia para no tener tantos hijos. La vaca hace lo mismo. Primero, si la vaca no se puede mantener viva ella, fíjense que esa vaca, si no les damos de comer, esa vaca viene en picada libre, y si la mantenemos así, a lo cabo de 3 meses la tenemos que cuerear en el campo. Entonces, ¿la vaca qué hace? Hace un análisis biológico. ¿Qué hace primero? Yo me tengo que mantener yo. Primero yo tengo que incorporar reservas corporales para yo recién después disponer si mis celos son fértiles para poder establecer un ternero. Entonces la vaca hace esto. Primero que llena, con lo poco que come, le da, si está preñada, la gestación a un ternero y lo que resta un poco de leche. Si sobrepasa la calidad nutricional o si nos pasa el pasto, o sea, nos sobra pasto, empieza la vaca a ganar estado corporal, entonces que empieza a engordar de a poquito. Y una vez, fíjense que esto es un vaso comunicante, una vez que la vaca llenó su estado corporal, o sea que tapó sus costillas con grasa, recién comienzan los celos. O sea que si ustedes ven en su establecimiento a vacas que le cuentan las costillas, no le pidan terneros a esa vaca. Esto es lo gráfico. ¿Por qué es esto? La vaca cuando va comiendo, supongamos que este sea el balde de comida que nosotros le damos, lo primero que hace la vaca es mantener su nivel de vida. O sea, mantiene sus órganos, respira y se mantiene. Después recupera esqueleto. Si lo perdió la movilización de calcio y fósforo para el hueso del ternero, comienza a reponer hueso de nuevo, porque si no la vaca comienza con un problema y se nos cae. Después comienza a crecer, sobre todo en el caso de vaquillonas. Por último, lacta para darle leche a la cría que tiene, y al último recién la vaca piensa en quedar preñada. Si no cumplimos con todos esos requisitos, no hay terneros disponibles. ¿Cómo es el manejo nutricional de la vaca? Hay 2 factores importantes. Una es la condición corporal al parto. Menos mal que el IPCBA hizo esta jornada en este momento, porque es un momento clave donde todo el mundo en sus establecimientos a las vacas le están pariendo. Entonces espero que después de esta charla vayan, recorran el campo y empiecen a ver a sus animales cuántas costillas les cuentan. Espero que no le cuenten ninguna costilla, y eso significa que están haciendo un buen manejo nutricional. Y el segundo momento de donde hay que ver la nutrición de la vaca es entre el parto y el servicio. O sea, una vez que ya está el ternerito duro, que ya pasa un mes y medio, comiencen a ver cómo es el desarrollo desde la condición corporal de la vaca hasta que tome el servicio. Si la vaca, si toma servicio en enero y le siguen contando las costillas, hay que tomar otras medidas de manejo urgente para quitarle el ternero a la vaca, para que esa vaca recupere estado y quede preñada. ¿Cómo es la condición corporal al parto? Hay que tomar gran valor en este estado para establecer estrategias nutricionales y para que haya presentación de celos. Si las condiciones climáticas, espero que no se repita lo del año pasado, siguen tal cual, no sé si acá llovió, en Dianfunes llovió 30 milímetros, pero eso no significa que haya arrancado la primavera, fue una lluvia aislada. Si las condiciones del pasto no son buenas, y las vacas obviamente ya están pariendo, ya a fines de octubre, primeros días de noviembre, empiecen a haber otras cosas de manejo para que la vaca comience a recuperar estado. ¿Por qué? Porque si comienza a llover a fines de octubre, no llueve pasto, llueve agua. Y la charla anterior que yo di del IPCBA hace 2 años, yo dije, llueve, pasa un mes y recién tenemos el rebrote. Es decir, que si nos llueve a finales de octubre, yo voy a recién tener pasto, de acuerdo si no está degradado o no, los primeros días de diciembre. ¿Qué hace la vaca en ese mes? La vaca se viene cada vez más abajo. Entonces hay que empezar a emplear estrategias de manejo para empezar a quitarle el ternero a la vaca, para que la vaca empiece a recuperar estado. Entonces hay normas de prácticas de manejo desde destete hiperprecoz, desde destete precoz, para empezar a ganar condición a la vaca. Porque yo tengo que cumplir el objetivo de generar un ternero al año. Y muchos productores me insisten, dicen, claro, por el costo que tiene el destete precoz, de darle de comer, no se fijen en el costo del destete precoz hoy. Fíjense en el beneficio que van a tener en el próximo ternero de más
que lo van a tener seguro porque le quitan un requerimiento a la vaca, que es el ternero actual, y la ganancia futura del costo que van a tener del destete precoz hoy, la ganancia futura es el ternero que van a tener el año siguiente. Un rodeo de vaca tiene que llegar al parto con buena condición corporal para que la vaca tenga pronta recuperación, que el periodo entre encelo no sea mayor a 90 días y que el intervalo entre parto no sea mayor a 365 días. Esa es la premisa que debe tener el excelente criador que deberían ser ustedes. Un ternero vaca al año, por eso el intervalo entre parto no sea mayor de 365 días, que la vaca entre en celo 90 días posteriores al parto, ¿para qué? Para que apenas entre el toro con la vaca quede preñada y me genere cabeza de parición, cosa que me genere terneros pesados, y que la vaca tenga pronta recuperación para que los celos sean fértiles. El intervalo parto-servicio y la condición corporal y la eficiencia reproductiva en ese instante tiene que ser que la alimentación será fundamental para que la presentación de celos tempranos. ¿Qué significa celos tempranos? Que el toro apenas entre, trabaje el primer mes y que queden todas las vacas preñadas. ¿Eso qué significa también? Que si el toro trabaja el primer mes, que si el porcentaje de vacas preñadas está en el primer mes, ustedes van a trabajar menos a la aparición. Si ustedes tienen un periodo de servicios muy largo, las vacas no se recuperan y el pobre toro va preñando una vaca por día, en el momento de la aparición todos los días tenemos que ir al campo para ver si la vaca me pare o no. En cambio, si yo tengo acotados los periodos de servicio, las vacas entran en celo en un mes o en un mes y medio, los toros trabajan bien ahí, yo tengo acotado mi época de parición, entonces trabajo un mes y medio. Entonces yo voy al campo y en vez de ir a ver una vaca parida, voy a ver 7, 8, 10 vacas paridas. Entonces de esa forma el manejo es más simple, más tecnificado y más acotado. Fíjense los números de acá abajo, ténganlo en cuenta. La escala de 1,5 a 5 es la escala de condición corporal de una escuela nutricional de Escocia y la escala de abajo, y la escala de abajo que va de 1 a 9 es la escala norteamericana para ver la condición corporal, que es lo que vamos a ver después y vamos a mostrar una foto. Fíjense que en las dos escuelas coinciden que a escala 3,5 o condición corporal 6 tenemos casi un 85, nos aseguramos casi un 85% de preñez. Fíjense en la vaca que yo mostré recién, en esa vaca colorada, que se le contaban todas las costillas y que yo dije que en la escala 1 a 9 era condición corporal 3, estamos acá. Si nosotros tenemos esa vaca, no llegamos al 60% de preñez. Y eso es lo que pasa acá. Las vacas están así, si es que se preñan, entonces tenemos ternero cada 2 años. Fíjense qué pasa. Si la condición corporal al parto es pobre, o sea, la vaca, como tenemos la vaca colorada de esa foto, a los 40 días posparto, la vaca puede llegar a tener un 19% de celo, muy bajo, casi perceptible por un buen toro si tienen un buen porcentaje de toro en el campo. Fíjense, si la condición es buena, a los 40 días ya tenemos el doble de porcentaje de celo. Fíjense, a los 80 días que yo decía que tenían que estar la vaca en buenas condiciones para que tengamos un ternero vaca al año, si la condición es pobre, vamos a tener un 60%, que es lo que yo mostré en el gráfico. Pero si la condición es buena, casi todas las vacas van a estar con celo. Entonces la vaca queda preñada. Y este cálculo es fantástico. El año tiene 365 días y la vaca preñada o ocupado su útero son 283 días. Nos queda para jugar con la vaca 82 días. ¿Cada cuánto cicla una vaca? Cada 21 días. O sea que la vaca tiene 4 oportunidades para quedar preñada si no queda una vaca vacía y hay que esperar al año siguiente para que esa vaca tenga el ternero y mantenerla en el campo con el costo que tiene sin que nos dé nada. Entonces en esos 82 días nosotros tenemos que lograr que esa vaca quede preñada y que recupere estado. De nuevo, fíjense,
la flecha me está indicando que la condición 6 o 3,5 es la indicada para tener de ahí en más, de 3,5 a 5 o de 6 a 9, dentro del año, la cantidad de vientres preñados. Voy a apresurarme porque me están indicando que me apresure. Por eso es importante que el intervalo no sea mayor de 365 días. Fíjese qué pasa si el nivel nutricional posparto y la condición corporal al parto, ¿qué pasa? Si la condición corporal al parto, ahora en octubre, la vaca está bien, que no se le cuentan las costillas, fíjese que podemos llegar a tener un alto porcentaje de preñez. Pero si la condición corporal al parto es mala, como esa vaca colorada, fíjense, y la condición de pasto que tenemos después es bajo, no vamos a tener índice de preñez. Entonces, es un juego de la condición corporal del animal con la cantidad de pasto que tenemos. Y este gráfico es fundamental y siempre lo doy. ¿Por qué? Fíjense ahí el consumo de energía o el consumo de pasto, que vendría a ser lo mismo, en preparto y posparto. Si venimos bien y el año fue benévolo con nosotros y las vacas vienen bien, que no le contamos las costillas, y la condición corporal es alta al preparto, o sea, antes de parir la vaca, está bien, y después de parir la vaca, está bien, el porcentaje de servicio va a ser alto y vamos a tener pocos servicios, no vamos a necesitar que los toros trabajen tanto. Fíjense si el nivel de la vaca antes de parir es alto, pero nos quedamos sin pasto ahora, bajo, nos baja mucho, o sea que la vaca se tiene que recuperar, entonces hay que hacer una medida de manejo que puede ser el destete precoz. Fíjense si la condición al parto es baja, la vaca viene contándole las costillas, pare, pero después les damos bien de comer porque reservamos potreros o porque tenemos excedente, o sea, le damos un nivel alto, fíjense que logramos buen índice de preñez. Oh, que son rápidos los 5 minutos, ¿no? El problema es que si tenemos un bajo nivel nutricional antes y un bajo nivel nutricional después, nos bajan los índices. Entonces ustedes me pueden llegar a preguntar, ingeniero, yo ando corto de pasto, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dejo que la vaca se quede flaca antes y le doy de comer después? ¿O le doy de comer bien antes y después que se la arregle? Si andan corto de pasto y las vacas vienen medios a los tropezones, denle de comer después bien. ¿Por qué? Porque dándole de comer después bien es lo que se llama flashing. Y ese flashing la vaca lo detecta y automáticamente comienza a generar celos fértiles. Entonces el toro comienza a trabajar. Entonces si están cortos de pasto, no le den antes, váyanla llevándola bien a la vaca para que llegue bien el parto y que no se le tranquen los terneros y que tengan que llamar al veterinario o que se le muera trancado el ternero y se le muera la vaca con una distosia. Entonces, si andan cortos de pasto, llévenla ajustadita a la vaca hasta el parto y después del parto denle de comer bien. Con eso la vaca se recupera y recuperamos los índices de preñez. Vamos a apurarnos. Yo quiero lo principal es que vayan viendo por qué damos condición corporal, porque la condición corporal es el nivel de engrasamiento o el nivel de reserva que tiene la vaca, es como la caja de ahorro que tenemos nosotros. Yo me puedo jugar a hacer algunas inversiones si yo tengo algo de dinero reservado en una caja de ahorro. La vaca hace lo mismo. ¿Cuál es su caja de ahorro? El nivel de grasa. Entonces la vaca decide si tiene alto nivel de grasa, queda preñada. Si no tiene nivel de grasa, no queda preñada. Entonces empezamos a ver cómo son los ajustes, me voy apurando, y cómo son las mediciones. Y vamos a ir viendo, estas son las escalas pueden ir de 1 a 5, pero como el ojo es muy perspicaz, empezamos a establecer valores intermedios. Entonces ponemos 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Entonces la otra escuela dijo, wow, para no andar con decimales, con cómo, ¿por qué no hacemos de 1 a 9? Y es lo mismo, de 1 a 9. ¿Tá? Fíjense que en verde están los números de las condiciones corporales donde nosotros tenemos que manejar las vacas. Entre 4 y 6, que la vaca pueda bajar de peso y subir de peso. ¿Está? Fíjense a dónde hay que ver, ahí nuevamente está la hojita que está dentro de la bolsita que le dieron, a dónde son los lugares donde hay que ver, costilla, punta de anca, punta de nalga, bolsones en la cola, en el pecho.
Esas son las regiones donde hay que ver. No hace falta ponerlas en la manga, uno las ve en el campo, por eso las vamos a ver en el corral. Y estas son las escalas. Fíjense, si en la escala 1, la peor de todas es la vaca que ya está a punto de ser cartera, o sea que la tenemos que cuerear en el campo, esa ya no se recupera más. Se le ven todas las costillas. La columna vertebral le cortamos todas las vértebras. No tiene grasa en la coladura, pobre esa vaca, tiene toda la cola hundida. No sé si la han visto, toda la cola hundida. Y hay pérdida de músculo. La vaca sobrevivió porque degradó el músculo. Ya una degradación de músculo en un animal adulto no se recupera más, porque no tiene el metabolismo para recuperar proteína. ¿Qué hace esa vaca si le engordamos? Pone grasa, el músculo lo perdió. Y si perdió la proteína es muy factiblemente que no quede preñada ese animal. Sigamos, en condición 2, se le ven todas las costillas, se le ve algo menos las vértebras, pero se le ven las vértebras. No hay grasa en coladura y perdió menos carne. En condición 3, casi todas las costillas visibles, que es la vaca que vimos, vieron que se le veían las últimas costillas, pero no las anteriores. No tiene grasa en coladura y no hay pérdida muscular, esa vaca colorada está ahí al límite. De ahí en más, condición 4, se le ven de 3 a 5 costillas, esa es condición 4, se le ve algo la columna, no tiene grasa y no perdió músculo. Y de ahí en más, de la condición 5, se le ven unas 2 costillas, no se le ve la columna y esto es clave. Al no verse la columna es el momento o la condición donde tienen que estar sus vacas casi todo el año, condición 5. No hay grasa en coladura y no hay pérdida de músculo. Y de ahí en más no se le ven las costillas, no se le ve la columna, no hay grasa en la coladura, salvo que ya sean las condiciones mucho más elevadas y no hay pérdida de músculo. Vamos a ver unas fotos. Esta es una vaca a punto de morirse, fíjense que se le ven todas las costillas. A esta vaca, perdón, si le hacemos... Me apura la niña acá y me pongo nervioso. Si le hacemos una radiografía a esa vaca, ni siquiera una radiografía, la pasamos a trasluz en el corral y la vemos así, con todas las costillas. Esa vaca, pobre vaca, esa está a punto, ya está pidiendo dónde le van a ir a enterrar. Entonces no es cuestión de tener las vacas porque sí, disminuyan las cargas. Si no tienen pasto, vendan bien, no vendan ese animal flaco porque vale 5 pesos ese animal en la feria. Véndanlo antes que se pierda peso. Fíjense, una vaca Brahman, vaca 1, esa pobre es puro cuero. Ya de que por sí tiene cuero, peor flaca. Condición corporal 2, o condición corporal 2, condición 3 en la escala 1 a 9. Se le ven todas las costillas, pero la columna casi está tapadita. Fíjense esa vaca. Condición 5, esta es la vaca que tiene que estar en los campos de ustedes todo el año. Se le ven las últimas 2 costillas y la columna no se ve. De esa forma la vaca está confortable. Fíjense, una vaca que se le ven las últimas 2 costillas y ese animal, esa da garantía de que va a quedar preñada, porque el animal sabe que está comiendo. Entonces el animal piensa que tiene a futuro comida porque está comiendo bien ahora, entonces queda preñada. Condición 7, esta vaca, así o condición corporal 4 en la escala 1 a 5, así tiene que salir la vaca al tacto. Y ustedes me van a decir, no, ingeniero, esa vaca está para frigoríficos. No, esa vaca tiene que salir al tacto así. Si ustedes hacen tacto en mayo, nosotros nos podemos dar el lujo de que si andamos corto de pasto, esa vaca pierda peso hasta que se le vean las 2 costillas. Y así tiene que llegar al parto. Entonces, de esa forma yo hago reserva forrajera, y ya con esto me estoy anticipando a la charla de Rubén que va a dar silaje. Yo también estoy haciendo reserva forrajera ahí, metiéndole grasa a la vaca y que la vaca la vaya disminuyendo de a poquito a medida que vaya perdiendo peso. Y una vaca condición 9, esta vaca tampoco la quiero ver yo en el campo. ¿Por qué? Porque esta vaca está de más gorda, esta vaca comió de vicio y encima no va a quedar preñada porque los ovarios están tapados de grasa. No va a ciclar. Entonces, ¿de qué me sirvió tener esa vaca gorda? Sí, muchas veces yo voy al campo, mire, ingeniero, esta vaca está gorda. Sí, pero no te va a dar ternero. ¿Pero cómo está gorda? Porque los ovarios están tapados de grasa. Comió de más esa vaca. Donde esa vaca comió, pueden haber estado 2 vacas condición 5 que sí me van a dar ternero. Por último, y para ir terminando, fíjense,
Relación entre la condición corporal y eficiencia reproductiva. En escala 1 a 3 o en 5 en paréntesis en escala 1 a 9, si estamos así, la garantía de preñez a los 60 días es del 95%. Y fíjense de ahí para abajo cómo caen los índices. Y por último, para no aburrirlo, una vaca en condición corporal 1,5, escala 1 a 5, o condición corporal 2, esa que le vemos todas las costillas pero no está a punto de morirse, para pasar a la condición 5, que yo le digo que tiene que estar la vaca en sus campos, tiene que incrementar 110 kilos. ¿Por qué? 110 kilos más los 45 kilos de membrana fetal. O sea que tienen que aumentar 155 kilos. Si tiene 70 días para poder aumentar esos 155 kilos, tenemos que ganar más que en un filo, 2,2 kilos. Y si necesitamos 120 o 200 días para que recupere ese peso, a una ganancia de 800 gramos. Si necesitamos 200 días para recuperar ese peso, estamos teniendo 2 terneros al año. Y eso es lo que pasa en los campos. Entonces fíjense en la condición corporal que están sus vacas y la cantidad de kilos que tienen que ganar para que la vaca quede preñada. Momentos críticos para el análisis, voy terminando. Al parto, la vaca tiene que estar en condición 2,53 en escala 1 a 5 o entre 4 a 5 en escala 1 a 9. En servicio tiene que estar en 5. La vaca tiene que estar gordita. Y al tacto es lo que yo le decía, condición 7. La vaca tiene que salir más que regordita, tiene que salir. Para garantizarnos que esa vaca pueda perder peso tranquila, llegue a condición 5 al parto, me dé un parto tranquilo y la vaca se recupere. No es la única herramienta, la condición corporal, fíjense, los principales, ajusten las cargas, vean la cantidad de pasto que tienen y la cantidad de vaca que tienen para comerlo. Época y duración de entore, basta con el servicio continuo, estacionen los servicios, vean la condición corporal y hasta ahí son técnicas de costo cero. De ahí en más hay que empezar a ponerle pesos. Por último, un correcto manejo nutricional nos va a permitir lograr un adecuado manejo y de los aportes nutricionales para lograr un adecuado servicio en las vacas. La condición corporal está estrechamente relacionada con la preñez, o sea que la vaca tiene que estar bien para que quede preñada. El destete precoz no lo tomen como una herramienta costosa, es una herramienta más. El costo lo pagamos ahora, pero el beneficio es del futuro ternero que va a tener esa vaca a la que le hagan el destete precoz. Tampoco estamos diciendo que le hagan el destete precoz a todas las vacas. Por eso la herramienta de la condición corporal me permite a mí establecer aquellas vacas que les cuento las costillas pueden ir a destete precoz. Aquellas que no les cuento las costillas pueden tener el ternero normal. Entonces ahí ya disminuyo los costos. Ayudo a la vaca que le contamos las costillas a que quede preñada y al ternerito lo encaminamos, será de peso de destete un poquito más bajo, pero no lo perdemos, lo vendemos y la ganancia de todo eso es el ternero que va a tener en la futura preñez. Lo que no se conoce no lo podemos cuantificar. Muchas gracias.